Bienvenidos mis hermanos, les habla su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas, ardiendo por Cristo. Que cada enseñanza de la palabra del Señor nos lleve a tener un corazón ardiendo por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Bien mis hermanos, seguimos con nuestra serie Hombría a semejanza de Cristo y hoy voy a tocar el tema Hombres misericordiosos como Cristo. La misericordia es un atributo del Señor que es muy grande para describirlo. Pero quiero que meditemos un poquito en eso, de ser hombres misericordiosos, así como Cristo. Cuando hablamos del término misericordia, es un término que proviene y hace referencia a una virtud de ánimo que se lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa, que por lo general puede mostrar una persona acaudalada hacia alguien que tenga más necesidades que ella o un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor. Eso es lo que más o menos podemos ver bíblicamente, así rápidamente, esta virtud de misericordia. En nuestro Dios es un gran atributo. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hombres misericordiosos como Cristo. Es una virtud que nos lleva a compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de actitud bondadosa. Pensaba en esto y me llamaba la atención que, o sea, nosotros debemos ser misericordiosos. Pero ¿cómo ser misericordioso? ¿O quién es misericordioso? ¿O quién es ese hombre misericordioso? Algunos quieren hacer cosas para ser llamados misericordiosos. El texto dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y muchos piensan que debemos hacer algo para poder alcanzar misericordia. Nosotros sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Dice Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia. Ese es nuestro Dios, rico. Noten que dice que es rico en misericordia. Y me llama la atención algo que decía la frase, o como el concepto, dice, a una persona acaudalada, o sea, alguien que tiene dinero. Por lo general nosotros pensamos de misericordia cuando vemos a alguien que tiene dinero y le da al menesteroso. Y en ese sentido pienso que Dios es rico en misericordia. Es alguien que manifestó su misericordia y la manifiesta siempre. Entonces, ¿quién es un hombre misericordioso? En primer lugar, quiero que piensen que un hombre que es misericordioso es aquel que ha recibido misericordia. O sea, un hombre va a ser misericordioso porque ha recibido misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Efesios 4, Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién fue rico en misericordia? Nuestro Dios, que nos demostró, que nos dio su gran amor, que nos amó aún nosotros estando muertos en delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia tiene que ver con el que se compadece de las miserias ajenas. Es decir, Cristo se compadeció de nosotros, de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestra vida. Estábamos muertos y Cristo tuvo compasión de nosotros a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es aquel que se puso en nuestro lugar, en nuestras miserias, en nuestra perdición. O sea, Él murió por nosotros para salvarnos. Él tuvo misericordia de nosotros. Y un hombre
Misericordioso es aquel que ha recibido la misericordia, que conoce la misericordia, el perdón de pecados. Siempre que oramos y nos acercamos a Dios, casi siempre lo que nosotros primero decimos: Señor, tuviste misericordia de mí. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por haber perdonado mis pecados. ¿Por qué? Porque un hombre, solo las personas que han nacido de nuevo, que han sido salvados, son los que verdaderamente conocen la misericordia. No buscan ser misericordiosos, han conocido y han recibido la misericordia. Tito 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo nos salvó Dios? No por obras, sino por su misericordia. El texto dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Un hombre misericordioso es aquel que ha recibido misericordia, aquel que el Señor ha perdonado sus pecados, aquel que ha sido lavado, aquel que ha sido regenerado, aquel que el Espíritu Santo habita en él, aquel que sabe que Cristo murió por él. Ese era aquel miserable, aquel pobre espiritual, aquel en bancarrota que Cristo ha salvado. No se puede ser misericordioso sin haber recibido la misericordia. Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo Jesucristo. Estábamos en bancarrota espiritual, perdidos, hundidos. Y Él se puso en nuestro lugar. Él se compadeció de nuestras miserias. Él es misericordioso con nosotros para salvarnos. Por eso es una actitud bondadosa. Me llamaba la atención lo que decía, lo que encontré, digamos, de como el término. Decía: una persona bondadosa que por lo general se puede mostrar de una persona acaudalada hacia alguien que tenga más necesidades que ella. Pero solo trataba de pensar: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de todo el universo, o sea, el acaudalado, por así decirlo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él viene, se hace hombre, el Dios hecho hombre encarnado, para morir por miserables pecadores como tú y como yo. Eso es misericordia. La mayor necesidad que teníamos era ser salvados y perdonados. Y Él manifestó su misericordia. Y noten que, o un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor. ¿Cuánto lo hayamos ofendido? ¿Cuánto ofendemos a Dios cada día? Pero Él, que es rico en misericordia, se compadeció de nosotros, aún habiéndolo ofendido, perdonando nuestros pecados en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, un hombre misericordioso es aquel que ha recibido la misericordia. El texto dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? En segundo lugar, noten que es ser misericordioso, no es tratar de hacerlo o querer hacerlo. Entonces, no se trata de hacer, se trata de ser misericordiosos. No de hacer algo para querer ser misericordiosos. Al contrario, es ser misericordioso. ¿Por qué? Porque yo he recibido misericordia. Entonces el cristiano es misericordioso. No es que va a ser para ser misericordioso. No, Él es misericordioso porque ha recibido misericordia.
misericordia. Entonces es el cristiano, el que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido salvado, perdonado por Cristo. Entonces debe ser misericordioso. Muchos creen que ser cristiano es hacer tal o tal cosa. Sí, debemos hacer. Pero el cristiano, primero tiene que ser. O sea, es. El cristiano se ocupa de ser misericordioso. Para el cristiano el hacer es producto del ser. O sea, lo que hacemos es por lo que somos. No hacemos para hacer. Porque la salvación no es por obras. No es que yo vaya a ser misericordioso o deba ser misericordioso para salvarse. No, eso es una mentira. Uno no se puede salvar por buenas obras. Nosotros recibimos misericordia para ser misericordiosos. No buscamos ser misericordiosos para recibir misericordia, porque eso sería salvación por obras. Al contrario, si nosotros nos miráramos, como decían en Tito, rebeldes, o sea, nosotros somos egoístas por naturaleza, llenos de orgullo. Entonces no manifestamos misericordia. Y si lo hacemos, porque muchos hoy manifiestan una misericordia, van al África, hacen otro, pero son obras de inmundicia, están bañadas de orgullo, están bañadas de rebeldía. ¿Por qué? De jactancia. ¿Cuántos no tocan trompeta y yo di este mercado, y yo hice lo otro, y yo? ¿Quién como yo? Dijo el diablo. Eso no es misericordia. Puede que sean actos de bondad, pero están bañados de orgullo. Pero el cristiano, el nacido de nuevo, el que ha recibido es misericordioso, así como el buen samaritano. Leamos Lucas 25:37. Voy a tratar de leer, dice, voy a leer un poquito la parábola. 29 dice, pero él queriendo justificar a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó de los denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo todo y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Recordemos que el contexto estaba entre los fariseos. Los samaritanos se odiaban. O sea, ellos odiaban a los samaritanos, perdón. Pero este fue movido a misericordia. Entonces un creyente es movido a misericordia. ¿Cómo? Cuando ve de dónde el Señor lo sacó. Cuando ve la miseria donde salió y ve la miseria donde están las personas. La miseria del pecado, aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, aquellos que están esclavos de Satanás, del mundo. Un hombre misericordioso quiere ser como el Señor, quiere hablar de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque la conoce, porque ha sido perdonado. Es misericordioso, es perdonador. Un hombre que no es perdonador, no es misericordioso. Miren, nosotros somos más, como dijera yo, somos más duros, implacables con los más conocidos. Muchas veces somos más duros con nuestros hijos, implacables por sus pecados. Muchas veces somos más duros con nuestra esposa por sus pecados. No tenemos misericordia de ella o de ellos, de los niños. ¿Por qué? Porque estamos llenos muchas veces de orgullo, de egoísmo. Y Dios nos manda a ser misericordiosos. Los hermanos en la iglesia, no somos misericordiosos muchas veces porque los acabamos. Si algún hermano cae, lo acabamos de una vez y cae en algún pecado. ¿Por qué? Porque debemos ser misericordiosos y no lo somos. Muchas veces estamos pensando nosotros
y no tenemos misericordia de las personas. No somos como Cristo, que Él tuvo compasión de las personas. Aquel que estaba atribulado, aquel que estaba engañado por Satanás, aquel que estaba siendo esclavo, aquel que vino a sanar sus corazones. Ese es Cristo. Él vino a manifestar su misericordia. Y muchas veces nosotros nos enojamos con nuestros hijos por causa de sus pecados. Somos implacables. A veces somos duros y no tenemos misericordia. Es más, ni siquiera le hablamos de Cristo. Al contrario, ponemos un letrero que diga: santidad a Jehová. Aquí nadie peca. Este es para Jehová. Y cuando pecan somos duros, implacables. No los llevamos a Cristo. No les predicamos el Evangelio. Nos airamos muchas veces. Nos enojamos por sus pecados. Muchas veces nos vengamos en vez de tener misericordia de ellos. Los castigamos con ira y nos vengamos en vez de tener misericordia de ellos. En vez de predicarles a Cristo. En vez de ver todo lo que el Señor me ha perdonado, pues perdonar. Muchas veces hermanos nos ofenden. ¿Cuántos no nos ofenden? Y nosotros nos ofendemos. No, es que la herida es muy grande y no perdonamos. El pastor de la iglesia dice que cuando decimos es que la herida es muy grande, es porque nuestro orgullo es muy grande. O sea, entre más grande la herida, es porque mi orgullo es más grande. Pero ¿cuánto Cristo me ha perdonado para yo perdonar? Para yo ser misericordioso, aunque algún otro me ofenda. Eso es misericordia, cuando me ofenden, cuando me duele. Y eso es ser misericordioso, o sea, que ver la compasión que Dios tuvo. A veces veo más grande el pecado del hermano, del prójimo, de nuestros hijos, de nuestra esposa, y no vemos la grandeza de mis pecados que Cristo me ha perdonado y que perdona los pecados. A veces somos implacables, duros, sin misericordia, como los fariseos. No, yo no me junto con ese pecador. Yo no me hablo con esta que es así. Y hablo en el sentido de misericordia, que debemos tener misericordia. Hermanos que caen, acompañarlos, tener misericordia, perdonar sus ofensas, que es lo más duro. Es cierto que es duro, pero no es duro para aquel que ha conocido la misericordia, aquel que ha recibido la misericordia, porque el que ha recibido la misericordia ha sido transformado, un corazón nuevo, conoce el perdón de los pecados y puede perdonar, es capacitado. Por eso es misericordioso, el que ha recibido misericordia, porque el texto dice que seremos misericordiosos y debemos ser misericordiosos. Dice, en tercer lugar, dice que alcanzarán la misericordia. Entonces, los que recibieron misericordia, y en segundo lugar, son misericordiosos. Y en tercer lugar, dice que alcanzarán la misericordia. Entonces, un hombre que ha recibido es y va a recibir otra vez. Y en esto pienso en la recompensa del misericordioso. El texto dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, feliz, doblemente bendecido el misericordioso. ¿Quién? Aquel que recibió misericordia. Por lo tanto, será un misericordioso. En el segundo punto. Y en el tercer punto, alcanzará misericordia, un hombre misericordioso. Y eso me habla no de que se esté ganando el favor de Dios, no de que se va a ganar la misericordia. Va a ser como lo completo, la recompensa del misericordioso. Segunda de Timoteo 1, 16, 18 dice, pero lo tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces aquí nos habla de aquel día. El día que seremos,
que seremos o que el Señor nos dará o veremos esa misericordia completamente. En aquel día que el Señor venga, nos dará la recompensa a quienes, a los misericordiosos. Porque dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, perdón, que no casi lo puedo leer, porque muchas veces confortó, o sea, fue misericordioso. No se avergonzó, ayudó. ¿Saben por qué? Porque él había recibido misericordia y tuvo misericordia y ayudó cuando necesitaba dar misericordia. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Yo pienso que ir a Roma a buscarlo era algo ya complicado. En el sentido de todo lo que se viene entonces, ¿no? La tribulación, pero aún así él tuvo misericordia. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. En aquel día los misericordiosos recibirán misericordia. Es ver completamente a Cristo. O sea, ahorita el Señor nos perdona, sabemos que somos justificados, conocemos su misericordia, el gran perdón de los pecados, pero ese día será como Señor, por fin te conozco, como Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora estoy enfrente tuyo, ahora conozco tu misericordia completamente. Pero esos serán los misericordiosos, los que recibieron, los que son misericordiosos y los que van a tener toda la misericordia. ¿Por qué? Porque el que no es misericordioso será condenado, será enviado al infierno, porque nunca recibió misericordia, porque nunca fue misericordioso. Tal vez intentó, tal vez quiso ganarse el favor de Dios, como los fariseos, pero estaba lleno de orgullo, lleno de egoísmo, de soberbia, y nunca fue perdonado. Pero aquellos que el Señor nos ha perdonado, que hemos sido justificados, recibiremos su misericordia y la veremos totalmente, porque tendremos a Cristo enfrente de nosotros. Como decía, rico en misericordia. O sea, yo creo que ese día eres rico en misericordia. No recuerdo si es Apocalipsis que dice que arrojaremos las coronas al piso. Tú nos perdonaste, Señor. No fue nada nuestro. Fue por tu obra. Fue porque tú tuviste misericordia. Hicimos lo que hicimos porque tú nos transformaste. Tuvimos misericordia de los perdidos porque tú nos transformaste. Si no, nunca hubiéramos tenido misericordia, porque te conocimos, por eso te predicábamos, Señor. O sea, ya no era jactancia, al contrario, podremos decir, fuimos misericordiosos porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos salvó de nuestras miserias. Entonces veremos la misericordia la recompensa del misericordioso, perdón. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es lo que vamos a hallar, a encontrar. El misericordioso siempre va a imitar a Dios porque Dios quiere perdonar. Y Él quiere que las personas conozcan el Evangelio, que conozcan el perdón, que conozcan la misericordia de Dios. Los fariseos, o pensemos un poquito en la nación de Israel, Dios tuvo misericordia, Dios le dio la palabra, le dio los pactos, le dio tierra, conocieron la bondad de Dios. ¿Eran diferentes a las otras naciones? No, la Biblia dice que no. Pero Dios los amó y tuvo misericordia. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. ¿Éramos diferentes a los otros? No. ¿Éramos mejores que los otros? No. Pero el pueblo de Israel se llenó de orgullo. Tenían la Biblia, ya no la predicaban, no la enseñaban. Es más, ya no se juntaban con los pecadores. Sí, los fariseos no se juntaban con los pecadores. Por eso sacó los samaritanos, porque no se juntaban. Decían que era otra especie, por así decirlo. En vez de ir a anunciarles al que es misericordioso. Los juzgaban, los condenaban, eran duros. ¿Por qué? Porque decían, ustedes tienen ídolos, nosotros tenemos al Dios de Abraham, pero ni siquiera lo conocían. No eran misericordiosos porque no habían recibido la misericordia en sus corazones. El misericordioso imita a Dios, quiere que todos sean salvos. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Mis hermanos, un hombre misericordioso como Cristo
es un hombre que ha recibido misericordia. Por eso es misericordioso y por eso va a alcanzar o va a recibir misericordia en el día final. O en el día que venga Cristo. O en el día que seamos arrebatados. Ese día conoceremos totalmente la misericordia del Señor. Porque nuestro Dios fue bueno. Pero mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos misericordiosos o no lo somos? Hace unos días leía por ahí un libro, si no estoy mal. Bueno, voy a parafrasear la historia y lo que leí. Creo que era un predicador, Modi, si no estoy mal. Voy a tratar más la escena. Él le decía a un muchacho que quería ser predicador, que se asomara por la ventana, y él le decía, ¿qué ves? Y él decía, veo personas. Y volvió y le decía, ¿qué ves? Hombres y mujeres. ¿Qué ves? Veo personas. No, no está viendo. Y dice que él se paró y vio y dijo, yo veo hombres y personas yéndose al infierno. Hombres y mujeres yéndose al infierno. Y eso es lo que debemos ver. Personas en su miseria. Hijos en la miseria espiritual. Familiares en la miseria espiritual. No perdonamos muchas veces al vecino, no perdonamos porque no somos misericordiosos. En vez de ir a predicarles, a hablarles de Cristo, de la salvación, de aquel que es rico en misericordia, que perdona nuestros pecados, que pueden recibir misericordia si creen en Él. Rápidamente, una vez un hermano que estudiaba con nosotros, estábamos estudiando en el seminario, y él contaba una historia muy vergonzosa. Decía que él tenía un vecino que colocaba el equipo a todo volumen, y precisamente los domingos cuando iba para la iglesia, y eso, el sábado por la noche, mejor dicho, y todo me decía, yo llamaba a la policía, todas las veces llamaba a la policía, para que vinieran, porque él se iba y volvía y prendía, y el equipo a todo volumen, este vecino cansón, el vecino bulloso que siempre decimos. Pero un día, dice él, oh, ¿y el vecino? ¿Qué pasó con el vecino? No volvió a poner bulla. Dice que ya extrañó la bulla, extrañó el equipo de sonido, y no lo volvió a ver. Y dice que un día, un domingo iba a salir para la iglesia él. Y él cuando salió venía el vecino, con una Biblia en la mano, bien peinado, bien arreglado, iba para la iglesia. Había conocido la misericordia, había conocido al Señor, sus pecados habían sido perdonados. Dice mi hermano que se echó para atrás, dice, a mí me dio mucha pena, pena ajena, mucha vergüenza. ¿Saben por qué? Él mismo decía, yo nunca le prediqué, yo nunca le hablé de Cristo, nunca fui misericordioso, yo le llamaba a la policía, yo renegaba porque colocaba bulla, pero un día este señor se convirtió, ya no era el borracho desarreglado, era un hombre regenerado con su Biblia que iba a adorar a aquel que tuvo misericordia. Mis hermanos, el Señor nos llama a ser misericordiosos, no a hacer para poder ser misericordiosos, es hacer. ¿Por qué? Porque Él nos dice que Él tuvo misericordia de nosotros. Si has tenido el perdón de Dios de sus pecados, vas a ser misericordioso y vas a alcanzar misericordia. Pero Dios nos llama a ser misericordiosos, hombres misericordiosos como Cristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Como siempre, cada enseñanza yo creo que nos falta mucho. Ser misericordiosos, ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Hablar del Evangelio a mis hijos. Ser perdonador. Tener misericordia de mi esposa, de mis hijos. Hay veces soy muy duro. Que fariseo, no. Pero que el Señor nos ayude a ser misericordiosos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. En Cristo Jesús has perdonado nuestros pecados. Nos has lavado, nos has limpiado, Señor. Recibimos tu misericordia, Señor, solo por gracia, Señor. ¿Qué había de bueno en nosotros? Nada, Señor. Y ahora podemos ser misericordiosos porque la hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como tú, a ser como tú, a ser como el samaritano que le ayudó al enfermo, a llevar la palabra, a sanar a los enfermos, Señor, con tu palabra, Señor. Que tú sanes a las personas, que tú hagas libres a las personas. Ayúdanos a ser misericordiosos a aquellos que están esclavizados al pecado, a Satanás en el mundo. Y alcanzaremos misericordia. Esa es la promesa, que te veremos, Señor. Que cuando te veamos podamos decir,
Todo lo que hicimos fue por tu obra, Señor, porque tú lo hiciste en nosotros, porque tú tuviste misericordia de nosotros, porque recibimos la misericordia y tú nos hiciste misericordiosos. Por eso estamos acá, Señor. No hay nada de que jactarnos, sino porque tú lo hiciste todo, Señor. Y delante de ti somos misericordiosos porque tú tienes misericordia. Y qué grande misericordia es. Grandísima, Señor. Que podamos verte con amor, con alegría. Será el mayor día de nuestro gozo, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.